Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de este programa de Pedro Beltrán Informa, y hoy vamos a hablar de un conflicto que se remonta muchos años atrás y les hablamos del conflicto entre Israel y Palestina. El origen histórico de este conflicto, pues quizá algunos de ustedes no lo conozcan, y tampoco el punto en el que se encuentra ahora. Hoy vamos a poner todas esas cuestiones encima de la mesa. Es una cuestión que ocupa, que preocupa dependiendo de cómo suba la temperatura en esta zona caliente del planeta, y hoy vamos a tratar de arrojar un poquito de luz sobre esta cuestión. Lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Bueno, pues ¿cuánto hace, Pedro, que Israel y Palestina están en conflicto? Yo creo que el conflicto en esas tierras es un conflicto permanente. Permanente. Pero hay una fecha en la que podamos decir que ahí comenzó todo. Pero si nos remontamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, ya tenemos el conflicto entre los israelitas y los egipcios, el famoso Moisés con el faraón, en fin, esto es muy conocido por los telespectadores de las películas. Ahí no hablaríamos de árabes, porque los árabes, en cuanto a musulmanes, digamos, no existían todavía. Es decir, el conflicto de la religión musulmana es la última versión, el último apéndice del Antiguo Testamento, la antigua Torá judía. Tenemos, primero surgen los judíos en Israel, después los cristianos, está Jesús, que Jesús era judío, crea Jesús como judío una secta del judaísmo que pasa a ser el cristianismo, y luego empiezan los árabes en el siglo VII. El conflicto puramente ya Israel-Palestina lo podemos datar de finales del siglo XIX y muy concretamente ya de 1948, en cuanto es el momento en la fundación del Estado de Israel moderno, porque Israel tiene más de 3.000 años de vida. Claro, claro. Pues, ¿cómo ha evolucionado este conflicto a lo largo de los siglos? Sí, Israel, los judíos estaban en su tierra escogida, el pueblo escogido por Dios, y vivían allí, bien, más o menos podemos decir pacíficamente, hasta que entran los conquistadores romanos. Los conquistadores romanos, y muy particularmente Tito, que está este famoso arco de Tito al lado del Coliseo, justo en homenaje a la conquista de Israel, los gráficos que hay ahí esculpidos corresponden a la conquista de Israel, pues Tito conquista Israel y destroza el famoso templo de Salomón, que es lo que, para los telespectadores se sitúen, es lo que vemos constantemente en las imágenes del Muro de las Lamentaciones, donde hay unos judíos ahí orando frente a un muro y introducen algunos papelitos. Sí. Pues bien, ese es lo que queda del muro del templo de Salomón, lo único que queda. La leyenda popular y la gente ignorante, porque debemos llamarle ignorante históricamente, dentro de los judíos y dentro de los árabes, dicen que ese templo lo destrozaron los árabes, lo cual es rigurosamente falso, porque es un hecho histórico que los destrozaron los romanos en el siglo 70 y no existía la religión musulmana que surge en el siglo 7 después de Cristo, o sea, 700 años después de aquel momento. Bien, el templo como tal, cuando es destrozado, los romanos ganan la guerra a Israel, son las guerras judeo-romanas, y muchos judíos emigran, o la inmensa mayoría se van de Israel. Muchos vienen a España, por cierto, son los sefardíes, significa sefarad, viene de la palabra tierra lejana, quiere decir concretamente, y se van de Israel. El territorio queda con pocos judíos, despoblado, en cuanto se va llenando de población árabe, y luego es conquistado literalmente por los musulmanes, que llegan a conquistar Jerusalén. Los musulmanes y el ejército de Mahoma edifican encima de la muralla de Salomón, pues esa mezquita tan bonita que vemos en las fotos, que se llama la Mezquita de la Roca, la Cúpula de la Roca, Cúpula de la Roca. Bien, pues esa
mezquita junto a otro que hay al lado, está en lo que eran los cimientos del templo de Salomón, y Jerusalén pasa a ser una ciudad totalmente árabe. Luego entramos en las famosas cruzadas, de los cuales los telespectadores también habrán oído hablar y habrán visto algunas películas. En las famosas cruzadas, los cristianos intentan reconquistar los lugares santos, pero no los intentan reconquistar para los judíos, lo intentan reconquistar para ellos, para el cristianismo. Bueno, las cruzadas, por mucho que nos han vendido, las cruzadas son al final un fracaso, porque lo cierto es que sigue siendo, después de las cruzadas, hay 4 en total, sigue siendo lugar de peregrinación de los musulmanes, no solo de peregrinación, sino que se integra dentro del Imperio Otomano, con lo cual Jerusalén pasa a ser parte de Turquía durante muchísimos años. El problema cuando Turquía empieza a desmoronarse, ya a finales del siglo XIX se atisba una gran crisis y los judíos empiezan a soñar con la posibilidad de volver a aquella tierra, los judíos que estaban dispersos por el mundo. Esto se acentúa después de 1914 a 1918 en la Primera Guerra Mundial, porque Turquía pierde, y ahí los judíos empiezan a entrar en masa en Jerusalén. Queda el estatuto de la ciudad como una ciudad grabada entre franceses e ingleses, principalmente con mandato británico. Otros territorios como Siria quedan con mandato francés, cercanos, y se desarrolla todo el periodo de entreguerras. Y llega el famosísimo Hitler, que porque a muchos les sorprenderá, pero Hitler en realidad es el gran artífice de la creación del Estado de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque sin Hitler pues hubiera sido más difícil que se creara el Estado de Israel. Cuando Hitler empieza a masacrar judíos, algunos ya emigran a Palestina dentro de la Guerra Mundial, pero Palestina está controlada por los árabes y sigue siendo un territorio enemigo. Es poco conocido también que el gran mufti de Palestina, la gran autoridad palestina, era aliado de Hitler en la Guerra Mundial. Y tienen fotos juntos. Bien, cae Hitler y se decide encontrar una fórmula de justicia para todos esos judíos que han sido asesinados. Bueno, los asesinados ya poco van a poder hacer por ellos, pero toda la diáspora judía ve el momento de entrar en Israel. En Palestina, en fin, el territorio se llama igual según lo quieras llamar desde un punto de vista judío, se llamaría Israel o se llamaría Palestina si lo quieres llamar desde un punto de vista árabe. Y los dos consideran que todo el territorio es suyo. Bien, los británicos toman una decisión salomónica que es dividir el territorio por la mitad. Mitad para ti, es decir, mitad para Israel, mitad para los árabes, mitad para Palestina. Los israelitas, que en ese momento eran débiles, aceptan el acuerdo, no ponen ninguna objeción, se crea el Estado de Israel, 1948, y al día siguiente los palestinos les declaran la guerra y les invaden junto con los ejércitos de los países colindantes. Se pensaba que aquello iba a ser una masacre total a favor de los árabes, pero no lo es, en parte por la gran defensa de los judíos y en parte por la ayuda fuerte de Estados Unidos también. Y los israelitas han ido ganando una tras otra todas las guerras en todas las veces que les han querido extirpar. Bueno, no sé si me he enrollado mucho. No, pero está muy bien para, pero si que... sin parar, pero... parece un monólogo. Yo no te he interrumpido, Pedro, porque te pedía que hicieras un resumen de cómo ha evolucionado este conflicto a lo largo de los siglos, y yo creo que has hecho un resumen fantástico que después de escucharte cualquiera de nuestros telespectadores tiene una idea clara de lo que ha pasado en Israel desde hace 2000 años hasta la actualidad, con lo cual, perfecto. A partir de aquí, Pedro, ¿por qué este conflicto se recrudece en determinados momentos puntuales, va subiendo de temperatura, bajando, y parece que
realmente no hay una solución, pero hay momentos de más calma y otros que son más activos. Por ejemplo, este verano fue un momento bastante intenso de este conflicto, ¿no? Se recrudecieron los enfrentamientos. Sí, la razón de la intensidad de los enfrentamientos es porque no llega a haber un acuerdo de paz y no llega a haber un entendimiento. Los israelitas, o israelíes, por ser más técnicos, porque en realidad israelitas es un término de la Biblia, lo que pretenden es la anexión y ocupan determinados territorios de lo que era Palestina. Dentro de esa raya que hicieron los ingleses, que dijeron esto para ti y esto para ti, pues los primeros en no respetarlo, es la verdad, los primeros que lo respetaron fueron los palestinos, que lo querían todo y decían los judíos al mar. Pero ahora no la están respetando los israelitas y se han quedado con muchos territorios y han formado allí colonias dentro de esos territorios ocupados que salen constantemente, donde hay viviendas baratas, muy extensas, bungalows de 200, 300 metros. Claro que también es peligroso vivir allí, hace falta pensárselo, donde tienen carreteras especiales para entrar. Y son asentamientos que hay dentro de lo que es Palestina. Es muy curioso y anecdótico en este caso una ciudad que se llama Hebrón. Hebrón es la ciudad más antigua del mundo, más antigua incluso que Jerusalén. Allí se supone que estaban Adán y Eva, está la tumba de Abraham. Pues Hebrón es una ciudad metida dentro de Palestina, 140.000 habitantes, y dentro, en el centro, hay 400 judíos. En el puro centro, es como si en Alicante tuvieras Maisonave para los judíos, rodeado por verjas y tanques, porque está, como digo, en el purísimo centro de la ciudad, y todo lo demás, todo lo de alrededor, son árabes. Y hay mucha gente que quiere vivir allí porque dice que es su vocación. Ahí no tienen bungalows de 300 metros, porque eso está en el centro, o sea, son pisos, no tampoco tan bien acondicionados. Pues hay algunos judíos que dicen que esa es su tierra prometida, que eso es la Judea y Samaria de la Biblia y que eso es suyo y que debe permanecer a Israel. Por otra parte, los árabes dicen que no, que eso es suyo y que Jerusalén, que es la esencia del conflicto, debe ser para ellos. Porque en Jerusalén también hay una raya. Dentro de esta, la raya es que una parte de Jerusalén es palestina y otra parte de Jerusalén es israelita. Es curioso también, quizá algo que los telespectadores no conozcan, pero precisamente esto ocurre también, la circunstancia de la población, de la mezcla y de cómo se divide en el territorio en el propio Jerusalén no deja de ser curioso, porque dentro de lo que es la ciudad amurallada del antiguo Jerusalén, de la ciudad antigua, hay 4 cuartos, está dividido en 4 cuartos donde tienen cabida... 4, pero no son 4/4 partes del 25%. Bueno, hombre, la Armenia es más pequeñita, tiene el 10%. La Armenia es más pequeña, la Armenia es más pequeñita, pero conviven 4 el barrio cristiano, religiones, 4 culturas completamente distintas. El barrio musulmán y el barrio judío, sí, 4 religiones dentro de una superficie relativamente pequeña. Claro. Aunque allí es curioso porque Jesús no fue profeta en su tierra y cristianos apenas hay. Hay algunos cristianos, pero son árabes, son palestinos y nada más. Bueno, algún monje ortodoxo, en fin, los que son de profesión, por así decirlo, los que se dedican a la profesión sacerdotal. Pero gente que profese el cristianismo, bueno, excepto los turistas, no. Sí, porque efectivamente es el epicentro del turismo religioso y en gran medida para los judíos, por supuesto, pero también para muchos cristianos. Sí, para los judíos... Se encuentran dentro de esa ciudad amurallada y símbolos para los cristianos sí, porque del al Santo Sepulcro, donde está la tumba de Cristo, bueno, no hay ninguna, es tumba, pero ahí no hay nadie dentro. Si hubiera alguien dentro, como se supone que resucitó, si la levantan la tapa y resulta que hay alguien dentro, se encarga el cristianismo. Entonces, pero en fin, le llama la tumba de Jesucristo en cualquier caso, porque se supone que ahí está enterrado, o estuvo enterrado, mejor dicho. Y esto es el Santo Sepulcro, pero lo que quiero decir es que son cristianos los que van de turistas, pero que allí no hay cristianos. El propio Jesús era judío y luego, pues sí, creó el cristianismo, pero no tuvo éxito. No tuvo éxito, maticemos esto, no tuvo éxito en su tierra y desde luego no tuvo éxito mientras él vivió. El cristianismo es un producto posterior a la muerte de Jesús, porque durante su vida prácticamente allí no se apuntaron muchos, vamos. Pero los 12 apóstoles, y San Pedro y San Pablo, cada uno con su tendencia, porque uno defendía que el cristianismo debía ser algo universal, otro defendía que era una secta solo del judaísmo,
pues expandieron la religión y por eso el cristianismo se ha expandido a tantos sitios, pero no me negarás que es realmente gracioso que se haya expandido por todos lados y resulte que justo en Israel, el sitio donde nació Jesús, no hay cristianos, o estamos hablando de un 1% de la población, es absolutamente insignificante, ¿no? Otra de las cuestiones que llama la atención en Israel es la enorme campaña de marketing que hay en torno al ejército, a su ejército, hasta tal punto que ocurre una cosa que no ocurre, por ejemplo, aquí en España, y es que hay muchísimas mujeres y además las niñas de 14, 15 años están locas por ingresar en el ejército, sueñan con ser soldados, porque el propio gobierno ha rodeado de un halo bueno, pues no sé cómo explicártelo, pero le ha dado ese halo de interés que ha logrado captar a la gente más joven, gente pues eso, de 14, 15 años que están deseando tener la edad para ingresar en el ejército, y de hecho dentro de este colectivo de jóvenes muchísimas mujeres, y hay de hecho muchas mujeres en el ejército israelí. Es que es obligatorio, el servicio militar es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Sí. Sí, muchas se quedan y son aguerridas guerreras. Sí. Sí, y hay algunas realmente, a muchos, el ejército es totalmente mixto desde el principio. El servicio militar dura 3 años y es un servicio militar de verdad, no como el cachondeo que hacíamos aquí antes, y es un tema muy serio porque en Israel las Fuerzas Armadas es un factor esencial para la defensa del país. Israel dedica el 30% de su presupuesto a la defensa y está rodeado de vecinos enemigos que lo que quieren es conquistarla. Es un enclave judío rodeado todo por países árabes. Y la verdad es que no se entiende muy bien, si lo miras desde una pura lógica, cómo es posible que pueda subsistir un Estado de 5 o 6 millones de judíos, son 8 millones, pero los otros son árabes, frente a más de 1.200 millones de musulmanes que tienes expandidos por el mundo, y que son más o menos, unos con mayor intensidad, otras con menos, enemigos de Israel. Tiene un mérito extraordinario ya solo en sí la supervivencia del Estado. Y es un país muy bien organizado, muy democrático, con unas instituciones parlamentarias que los otros no tienen. Contrasta enormemente la riqueza de Israel con la pobreza de Palestina. Pero ¿hasta qué punto cabe achacar? Es decir, la riqueza en sí es un mal, porque parece que achacamos, es que Israel es tan rico y Palestina es tan pobre. Bueno, pues con todos los respetos, en una buena parte, si es rico es por el esfuerzo de sus ciudadanos, por el trabajo, por la constancia, por haber estado dotado de buenos gobiernos, por los controles parlamentarios, por una corrupción mínima en comparación con la que pueden tener los países árabes. Quiere decir, ¿la culpa de que Palestina sea pobre de Israel? Bueno, pues en buena parte también la culpa la tienen los árabes y la tienen su propia división. Todo este tema que llevan de los chiitas y los sunitas, porque cuando oímos bomba en Afganistán, atentado en Irak, todos esos atentados, la inmensa mayoría son entre ellos. O sea, es es como lo que hacíamos los católicos y los protestantes hace más de 400 años con las guerras de religión. Pues es algo parecido. Sí, de hecho, en el propio Jerusalén hay una diferencia enorme entre la zona árabe, ya no dentro de la ciudad amurallada, sino fuera de esos muros. Fuera de la ciudad amurallada es espectacular la diferencia. ¿Verdad? Sí. Es espectacular lo que es la zona árabe. Y si te metes dentro más de Palestina, si te vas ya, por ejemplo, si comparas Hebrón o Nablus o la capital de Palestina, Ramala, con Tel Aviv, claro, es que ese es otro mundo. Parece que hayas pasado del primer mundo con rascacielos y una ciudad que parece un mini Nueva York, en realidad es más Miami, Manchester. Es una Miami mezcla... porque está en la playa, curiosamente está en la misma latitud exactamente que Alicante. O sea, si hacemos una raya en el Mediterráneo y vamos en línea completamente recta por el Mediterráneo, por esa latitud, vamos a llegar a Tel Aviv. Bien, pues, y se parece en algunas cosas a Alicante, porque tiene sus playas también.
Y después, sin embargo, entras en Palestina y bueno, aquello pues no tiene absolutamente nada que ver. En fin, sí, tiene su belleza también, pero de otra forma. Y dentro de Palestina ya te vas a Gaza y bueno, eso es espectacular en cuanto a pobreza. Ahí que no has entrado al tercer mundo, has entrado en el quinto. Y también le echa la culpa a los israelitas. Es que no nos dejan pasar. Y a mí me hace mucha gracia. Digo, ¿y los egipcios no tienen la culpa? Porque Gaza hace frontera con Egipto por abajo, hace frontera con Israel por un lado, pero hace frontera con Egipto. Claro. Entonces, vamos a ver, los de Egipto no tienen la culpa de que los de Egipto también les podían abrir la frontera y les podían dejar pasar y les podían patrocinar, pero no, como no quieren tener problemas, no lo hacen. Entonces, toda la culpa de lo que pasa en Gaza es de Israel. Claro. Otra de las cuestiones que llama la atención es que quizá es cómo percibimos nosotros ese conflicto y qué sensación nos da o qué idea preconcebida tenemos del país, ¿no? Tú has estado, yo he estado recientemente, como sabes, y al final cuando llegas a Israel, en ciudades como Tel Aviv o como Jerusalén, sobre todo en Tel Aviv, estás absolutamente, como decías, en ese primer mundo. Es una ciudad donde es fantástico poder ir de vacaciones, tiene unas playas maravillosas, además la gente hace mucha vida en la playa, no solamente los turistas, sino la gente de la propia ciudad. Tiene absolutamente de todo, tiene lujo en algunos casos, en fin, es un lugar que realmente es el primer mundo con mayúsculas. Jerusalén, pues, pero sobre todo yo creo que tenemos una percepción equivocada en cuanto a la seguridad, porque pensamos que es un destino inseguro y la verdad es que una vez allí no tienes esa sensación, ¿no, Pedro? No tienes esa sensación y esa es una circunstancia. La seguridad o inseguridad es un aspecto muy subjetivo en cualquier caso. Sobre todo en los tiempos que corren, donde puedes estar inseguro en un mercadillo navideño de Alsacia y no han matado estar nunca muy seguro a ningún turista en Israel, ese es un dato objetivo que se puede decir. Claro, dices, es que algunas veces han puesto una bomba en un autobús. Bien, bueno, pues no había ningún turista ahí. Si contamos por turistas muertos, pues han muerto muchos más turistas en París, en Londres, en Nueva York. No en Israel el conflicto es más interno. Es un poco lo que ocurre cuando ves las cifras de homicidios en algunas ciudades de Latinoamérica y dices, pero se están matando, pero bueno, son bandas de droga, son en barrios marginales, tampoco es que se estén matando. Y aquí pues pasa lo mismo. Luego hay una gran protección de la policía, de las Fuerzas Armadas. Entonces las posibilidades de que te puede pasar algo en estos momentos es que te puede pasar algo en cualquier sitio. Claro. Hombre, no es un destino particularmente recomendable, yo diría Gaza, pero es que a Gaza no va nadie. Claro. Gaza incluso en algunos casos te han llegado a exigir permiso especial de periodista o demás, y algunos sitios de Palestina pueden ser un poquito más conflictivos, aunque te van a coger bien, pero ahí estamos hablando de Palestina, no de Israel. Claro. Lo que sí que es seguro es de Tel Aviv, Jerusalén, son ciudades completamente seguras a las que se puede ir sin ningún problema como turismo, y yo lo recomiendo plenamente porque es uno de los viajes más enriquecedores que se pueden hacer y que más te van a abrir las puertas a otras cosas, que es de lo que se trata cuando uno viaja. Vas a abrir las puertas a otras religiones, vas a ver varias religiones muy concentradas en muy poquito espacio, vas a ver cómo hay otras formas de sentir, otras formas de pensar. Y bueno, desde un punto de vista histórico es espectacular Jerusalén, la cantidad de historia que tiene, la ciudad con más historia del mundo, supera incluso a Roma en esto. Sí. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero en 30 segundos, Pedro, ¿cómo vislumbras tú, o si podemos decir que veremos algún día el fin de este conflicto? No, lo veo muy complejo que se pueda ver el fin de este conflicto. Lo que espero es que Israel perviva y subsista. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias, ha sido un placer y nos vemos muy pronto. Un placer hablar contigo, hasta pronto. Nos vamos, pero volveremos la próxima semana con más contenidos, con este programa, con más cuestiones que siempre pensamos les pueden resultar interesantes. Gracias y nos vemos pronto.